Querido Zuckerman, ¿cómo estás? Pepe, querido, ¿Cómo estás viendo esto? Hoy es un gran día para los que estamos a favor del libre comercio. Hoy vimos a un presidente que se dice de izquierda atestiguar la firma de las adiciones que se negociaron para el nuevo tratado México, Estados Unidos y Canadá. Esto no es poca cosa, Pepe, porque estamos hablando del espaldarazo de Andrés Manuel López Obrador a lo que yo diría que es la joya de la corona del periodo neoliberal en México, que es la apertura comercial y en particular el Tratado de Libre Comercio. Y es que el presidente, Pepe, no es nada tonto. El presidente sabe que el tratado ha sido un exitazo para los productores y los consumidores mexicanos, que México se convirtió en una potencia exportadora, la única de América Latina, y por eso era prioritario firmar el TEMEC con estas adiciones que se le hicieron para seguir con ese gran dinamismo que ¿Adiciones tiene. o imposiciones? A eso voy. Déjame primero aplaudir y rabiosamente aplaudir, porque ya ves que el presidente... Y contextualizar. Sí, no, pero ya ves que el presidente le echa la culpa de todos los males al periodo neoliberal. Lo que no dice es los grandes logros del periodo neoliberal, y como yo te digo, para mí el gran logro, la joya de la corona del periodo neoliberal, fue la apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio. Ahí queda, Pepe, esa foto de Lighthizer, Seade y Freeland firmando este adendum con López Obrador atrás atestiguándolo. Yo creo que es una foto muy importante. Y otra cosa que también yo destacaría, Pepe, puede que haya muchas diferencias políticas en México, puede que estemos polarizados en muchos temas, pero hay un tema que sí une a los mexicanos, o por lo menos a la clase política mexicana, porque hoy estuvieron los senadores de todos los representantes de todos los partidos políticos en Palacio Nacional. Por primera vez en Palacio Nacional en este gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que la apertura comercial, que el tratado no es una política común y corriente, sino es una política de Estado que une a todo el Estado mexicano, Pepe. Y esto creo que es importantísimo. Celebro en ese sentido que la izquierda, en lugar de ser proteccionista como es en otras naciones, aquí en México está a favor del libre comercio. En ese sentido, yo te diría, insisto, es un gran día para los que creemos en la apertura comercial, en el libre comercio y en la integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, sí hay que ver, desde luego, Pepe, voy a tu pregunta para que no digas que no la estoy cachando, la letra chiquita para ver qué tanto cedimos en la negociación. Yo creo que México cedió, hizo una negociación fantástica, magnífica, el sexenio pasado, con representantes del gobierno saliente de Peña Nieto, con ya representantes del gobierno entrante de López Obrador, para apaciguar al tigre de la Casa Blanca, es decir, a Donald Trump. Ahora tocó la negociación para apaciguar al tigre de los demócratas que controlan en la Cámara de Representantes, a la señora Pelosi, que es la líder de los demócratas allá en la Cámara de Representantes, y desde luego a grupos políticos vinculados con los demócratas como son los sindicatos, ¿no? Allá se llama, la CTM de allá es la AFL-CIO. Exactamente, es correcto. Había... Bueno, la CTM de acá ya. La CTM de acá. Hablo de la CTM de sus tiempos de don Fidel Velázquez. Sí, claro. Bueno, pero ellos también eran medio mafiosillos, son medios mafiosillos, pero esa es otra discusión. El tema es que los demócratas dijeron, ¿quieres tratado? Te va a costar, necesitamos, estas son nuestras condiciones. El gobierno mexicano tuvo una vez más que ceder, vamos a ver qué tanto cedió, pero yo insisto en más allá de cláusulas que a lo mejor ganaron la mesa los estadounidenses, creo que, como se dice en inglés, el big picture, ¿no? Si lo vemos desde arriba, desde la parte más importante, que es tener un tratado, lo cual, como ha dicho Moisés Kalach en varias entrevistas, nos sigue poniendo en la región de Norteamérica. Creo que eso es lo importante. México
es y seguirá siendo parte de Norteamérica, y en ese sentido el Tratado de Libre Comercio es una especie de contrapeso para los gobiernos en México, para los pasados y para los que siguen, Pepe. Porque muchos dicen, hombre, muchos piensan, México se va a convertir en Venezuela. Pepe, México no se puede convertir en Venezuela mientras haya un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, porque el tratado regula, son una serie de reglas que regulan el comercio internacional con nuestros principales socios comerciales, y eso no lo tiene Venezuela, no lo tiene ningún país de América Latina. Bueno, ellos tienen algunos tratados con Estados Unidos, pero desde luego el tratado comercial más importante es el de Norteamérica, y en ese sentido yo también celebro que continúe un tratado con nuestros socios comerciales, porque va a ser un contrapeso para lo que pueda y no pueda hacer el presidente López Obrador de aquí en adelante. Y si tengo un poquito más de tiempo, Pepe, te digo, ¿qué sigue en Estados Unidos o ya No, ¿qué sigue? Sí. Pues, bueno, hombre, es que es muy interesante porque hoy que se firmó este adendum, hoy la Cámara de Representantes hizo público el indictment, es decir, los cargos de acusación en contra del presidente Donald Trump para su juicio de destitución. Hoy mismo, hoy ya existe esos cargos, ese conjunto, esa lista de acusaciones de por qué van a acusar al presidente Trump para destituirlo, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, Sí. Primero, relacionado con las presiones de Trump al presidente de Ucrania, Sí. para investigar a su adversario político, el demócrata Joe Biden, donde el presidente de Estados Unidos puso los intereses personales por encima de los intereses de Estados Unidos. Sí. También el veto impuesto por la Casa Blanca a los altos cargos de la administración para evitar que testificasen durante esta primera fase del juicio de impugnación. Correcto. O impeachment, así como su rechazo a entregar los documentos requeridos por el Congreso. Sí, es una lista. Y la tercera, sí. los demócratas van a votar los artículos en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y refrendarlos la semana que viene en el Pleno de la Cámara. Eso servirá para abrir oficialmente el proceso de destitución. Correcto. Y el juicio en el Senado comenzaría después de las vacaciones de Navidad. Correcto. Entonces, fíjate qué paradójico. El día que llegan a un acuerdo en el tema comercial es el mismo día en que ya salen los cargos en contra de Donald Trump para hacerle el impeachment. Ahora, lo que va a ocurrir es muy interesante, porque la Cámara de Representantes que controla la señora Pelosi ya dijo, nosotros estamos listos para aprobar ya con este adendum el TEMEC antes de que termine este año. Perfecto. Pero, aquí viene lo interesante, esto no se ha reportado yo creo con el suficiente con importancia que debería tener aquí en México. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dijo, nosotros no vamos a votar el TEMEC hasta que no pase el juicio de destitución. Primero desahogamos el juicio de destitución, el impeachment de Trump, y luego vamos a aprobar el TEMEC. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a aprobar este año el TEMEC. Probablemente la Cámara de Representantes sí lo pase, pero los republicanos muy vivos ya lo congelaron hasta ver qué pasa con el tema del impeachment. Entonces, Pepe, ¿se puede caer este acuerdo todavía? Sí, sí se puede caer. Digamos, no consolidarse plenamente. A ver, déjame ponértelo así. No está 100% asegurado que el TEMEC vaya a ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos, porque sigue atrapado en la política electoral de Estados Unidos. Ahora no por la Cámara de Representantes, ahora por el Senado, y tiene que ver este tema del impeachment. Así que, pues agarrémonos, ya sabemos, es zona de turbulencia. Yo supongo que sí va a pasar el TEMEC, pero sí quiero apuntar que no va a pasar este año, sino todo indica que se va a ir hasta el año que entra. Y bueno, pues tú sabes, Pepe,
que como decía Yogi Berra, ¿no? El último out, la última entrada también, ¿qué? No, el último minuto tiene 60 segundos, creo que decía, ¿no? Sí, o esto sí. no se acaba hasta que se acaba. No, esto no se acaba hasta que se acaba. Eso creo que es lo que dijo. Yogi Esto no Berra. se acaba hasta Gracias. que se acaba, hasta no tener la ratificación del Parlamento canadiense, que se da por descontado, el Senado mexicano se da por descontado, el tema sigue siendo político en Estados Unidos, donde sigue atrapado el TEMEC en el tema del impeachment, Pepe. Gracias, Leo. Gracias, Pepe. Gracias, buenas noches, Leo Zuckerman. Sus segundos de